la grabación para continuar. Esto solamente lo hago para, ya saben, para que quede dividido en dos partes y así me quede más fácil enviárselos. Ok. Bien, entonces en ese orden de ideas, eso lo hicimos con estas bases de datos, ¿ok? Eso fue lo que hicimos con las bases de datos. Bien, a continuación, bueno, ya le voy a cerrar y obviamente si yo quiero puedo ir a verificar que en libros todo esté bien. Abro libros y me doy cuenta que ya quedan 1, 2, 3, 4, 5 registros, si se dan cuenta, sus respectivas fechas y los datos que se pusieron, ¿ok? Bien, vamos a hacer eso mismo con clientes, ¿listo? Con clientes. Entonces, hago doble clic en clientes, ya vemos que tenemos esta misma información. Recuerden que aquí lo que debemos hacer es lo mismo, crear un formulario para que me permita ingresar los clientes. Entonces le doy cerrar y voy aquí, selecciono clientes y ya saben que tengo dos opciones. Bueno, tres, pero son dos opciones principales. La primera, simplemente que aquí en crear puedo darle en crear formulario para que me quede un formulario de forma automática, diseñar un formulario para que me inserte un formulario en blanco o el asistente para formularios, que fue el que usamos en su momento, donde yo puedo elegir de forma, digámoslo, específica lo que quiero ver. Yo, por ejemplo, paso todos para allá, normal, le doy siguiente, la dejo tal como está en columnas, dejo tal como está y le doy finalizar. Como se pueden dar cuenta, se acaba de abrir mi nuevo formulario clientes. Al igual que en el otro lo puedo editar, lo puedo modificar. Por ejemplo, si ese cliente me quedó muy cortico, lo puedo simplemente cambiar a vista diseño y en vista diseño voy a poder modificar lo que yo quiera. Listo, aquí cojo este, lo amplío un poco porque está muy corto según mi parecer y simplemente guardo los cambios y vuelvo a la vista formulario para ver cómo me queda. Ya ahí queda más grande, queda mucho mejor. Listo. Bueno, ahora vamos entonces a llenar esta información. Recuerden que es lo mismo o es la misma mecánica del formulario anterior. O sea, simplemente vamos a la opción crear y creamos los botones. No obstante, bueno, aquí clientes, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a cerrar aquí, vamos a cambiarle el nombre para saber que estamos en el formulario de clientes. Entonces, clic derecho, cambiar nombres y le colocamos formulario, formulario, clientes. ¿Listo? Ok, listo. Ahí ya cambiamos. Bueno, vamos a abrir. Listo. Y pues lo mismo. Podemos crear los botones. Listo, podemos crear los mismos botones que teníamos en el otro formulario, que fue el formulario libros. Es más, lo podemos abrir para verlo, cómo nos quedó. Listo. Y nos damos cuenta que clientes tenemos aquí y aquí tenemos formulario de libros. La pregunta, por ejemplo, que me hacen muchas veces es, si yo paso esto a vista diseño y paso a vista diseño, y lo que me pregunta muchas veces para hacer el trabajo más rápido es, ¿se puede copiar uno de estos? O sea, si yo puedo copiar un elemento de esto, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí. Como se pueden dar cuenta, el elemento pasa. No sé, profe, pero no se puede dañar porque pues tiene otro formulario, pues realmente no, porque las funciones son genéricas, o sea, las funciones de eliminar, todo ese tipo de cosas son funciones genéricas, son funciones que obviamente aplican para cualquier tabla, ¿no? Entonces aquí también, miren, aquí me queda el de eliminar el registro. Listo. Y acá, esto es para no tener que volver a crear todo de nuevo. Tenemos en cuenta que ahorita tengo que volver a crear, a rellenar información. Entonces, para no tener que volver a hacer todo de nuevo, los, ¿qué? Los botones, pues simplemente los pego. ¿Listo? Bien, en este caso ahí tenemos el comando buscar, eliminar, ya lo hicimos. Ya saben que aquí para ampliar simplemente vamos y ponemos el mouse en la parte inferior, bueno, en uno de los bordes, hacemos clic sostenido y ampliamos el tamaño. ¿Listo? Este tamaño ya saben que lo ampliamos para pasar, para usar estos registros. Perdón, el siguiente y el anterior. ¿Ok? Aparece allá arriba, así que simplemente tenemos que jalarlos y ponerlos en la ubicación donde los queremos en este momento. Ok. Igualmente el otro. ¿Listo? Muy bien. Exacto. Ujú. Ok. Listo. Bien, entonces ahí ya hemos creado, miren, ya volví, hice lo mismo usando de base el formulario libros, creé los mismos elementos aquí para poderlos usar, ok, ya obviamente puedo salir de aquí, lo voy a guardar y cierro el formulario libros, listo, y comienzo a llenar la información en el formulario clientes, listo, tengo lo mismo, miren, aquí tengo, pero obviamente aquí debería cambiar algunas cosas, ¿no? No puedo decir el botón nuevo libro porque pues esto no me muestra el nuevo libro. ¿Listo? Entonces obviamente me tengo que cambiar aquí y escribir nuevo cliente. ¿Listo?
Listo. Ok, los demás como son imágenes, pues no hay problemas. Listo. Ahí, como se pueden dar cuenta, además son imágenes, no habría problema. Listo. Bien, entonces, ¿qué sigue a continuación? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Comenzar a llenar información. Entonces, vamos a llenar también 5 clientes ahí rápidamente. Listo, pasamos a la vista de formulario. Ok, y comenzamos. El ID del cliente es el número de cédula, entonces 12 340 y algo, ta. Listo. Nombre, vamos a colocarle Alfonso Cano. Alfonso Cano. Listo, dirección, carrera cuarta, número 672. Bueno, teléfono 321-768-543. Ok. Email alfas, alfascon arroba gmail.com. Bien, ahí pongo un ejemplo de un usuario. Recuerden que todos estos datos son inventados. Ya no es arrea, no, es carrera. Listo. Eh, carrera cuarta, número listo. Bueno, vamos, ya terminamos, vamos a crear un nuevo cliente. Ahí nos da la opción, seguimos. Entonces 36, 784, 431. Listo. Nombre, Luz Alicia Bermúdez. Ok. Dirección, calle Sexta A, número, perdón, pero qué, calle Sexta A, número 453. ¿Listo? Bien. Teléfono 670, perdón, 313-256-781. Listo. Y el email, pues inventemos un email acá, Alicia o 34 arroba gmail.com. ¿Listo? Ya sabemos que llevamos 2 registros, le damos nuevo cliente. Seguimos. Entonces aquí seguimos inventando datos. 1085-672-432. ¿Listo? Nombre Alexander Cristo. Dirección carrera sexta, número 231. Ok, teléfono 310-489-23. Email alex2000 alex2005 arroba hotmail.com. Listo. Este es el tercero. Vamos por el cuarto. Listo. Bueno, 1085 932. Nombre Adriana Campo. Calle cuarta, número 3. Teléfono 321-567-8994. ¿Listo? Email campos 4567 arroba outlook.com. Bien, ahí ya estoy terminando. Este es el cuarto y vamos por otros 5. ¿Listo? Bueno, obviamente este no sería el proceso correcto. Pues sí sería el proceso, digámoslo, pero recuerden que primero tendríamos que llenar todos los libros, tenemos que llenar todos los clientes para obviamente poder ejecutar, digámoslo, las consultas. Porque una de las cosas más importantes que tenemos en las bases de datos es la capacidad de hacer consultas. ¿Qué quiere decir esto, la capacidad de hacer consultas? Es muy simple. Es que nosotros tengamos la capacidad de buscar una información dentro de nuestras bases de datos. ¿Listo? Bien, espérate, voy a terminar este quinto y ya sigo explicando. Entonces, quinto, bueno. Eh, 36, 52, unos 68. 69. Nombre, Claudia. Claudia. ¿Qué ponemos? Claudia Montero.
Listo. Dirección Carrera Cuarta, número 223. Teléfono 320-56-789. Email Claritza, perdón, Claritza 3219 arroba yahoo.com. Listo. Muy bien. Ahí ya tenemos ¿qué? Nuestros clientes. Tenemos 5 clientes. Listo. Obviamente que no necesariamente tiene que ser la misma cantidad de clientes, la misma cantidad de libros, ¿no? O sea, estoy haciendo esto un ejemplo. Pueden haber 200 libros en nuestra tienda, tener, por ejemplo, 10 clientes registrados. Bueno, en este caso hice simplemente un ejemplo. Bien, hasta aquí, obviamente más de uno dirá, ah, no, pues la lógica es, obviamente ahora, vamos a suponer, espérate, vamos a guardar aquí, vamos a guardar. Bueno, entonces hasta aquí dice, bueno, ya llené información, ahora falta que llenemos facturas, otras 5 facturas, por ejemplo, podríamos decir que hemos vendido 5 libros, pues tenemos 5 libros que lo hemos vendido todos, entonces. Listo, bueno, podemos hacer unas 3 facturas de 3 libros. Pero aquí se nos pone algo interesante. Lo que pasa es que si vemos facturas, ¿puedo crear un formulario para facturas? Claro que sí, lo puedo crear. Vamos a crear los demás. Vamos a crear un formulario de factura. Entonces ya saben, crear, elijo facturas. Yo quiero un asistente para los formularios. Me dice que aquí quiero agregar de factura, quiero agregar todo. Bueno, aquí podría de pronto no agregar el ID para que no se fuera visible en la factura, pero pues lo ideal es que siempre se ve. Acuérdense que este es un autonumérico, comienza en 1 y 2, 3 y así sucesivamente. A medida que vamos creando facturas, este ID va cambiando. Cuidado porque cuando eliminamos el ID se borra con él también. Me explico. Si por ejemplo creamos 4 registros, o sea, 4 facturas, y llevamos entonces 1, 2, 3, 4, y la quinta nos quedó mal y la eliminamos, cuando creamos de nuevo no nos va a permitir crear otra vez la factura número 5, no. Pasaría automáticamente a la número 6, porque esa 5, aunque es un error, ya está dentro de la base de datos y por lo tanto al eliminarla pues desaparece el número asignado. ¿Listo? Muy bien, aquí dejo tal como está. Cliente siguiente, lo dejo en columnas, siguiente, listo, dejo aquí tal como está y finalizar. Bien, aquí está el ID de facturas. Normalmente dirán ustedes, bueno, comencemos, pero aquí habría un problema. ¿Cuál sería ese problema, muchachos? Uno sencillo. Listo, el ID de factura se coloca solo. Pero, ¿y el ID de clientes? Recuerden que Espérate. Bueno, no le he cambiado el nombre, espérate, le voy a cambiar el nombre, que no me gusta que se vea así todo. Vamos a cambiar acá el nombre. Entonces, formulario. ¿Formulario qué? Formulario facturas. Listo. Ahora sí, bueno, volvemos a abrir aquí. Bueno, ya tenemos nuestro formulario. Entonces, imagínense esta situación. O sea, yo digo, o sea, al punto que voy es que, muchachos, o sea, imagínense que usted está haciendo esto en la vida real. Porque es que las bases de datos son muy útiles, de verdad que sí. O sea, mucha gente, por ejemplo, dice, tengo un negocito y no tengo la plata para pagar un software contable o un software tipo POS, que es el que maneja las bases de datos. Pues usted podría crearse una base de datos en Excel, pero tiene que aplicar mucho la lógica. Por ejemplo, vamos a este ejemplo de las facturas. La factura tiene un ID que es el que va, obviamente, ¿qué? Mm, El que va mostrando aquí, que es el código que se va a colocar en la factura. De igual forma, tenemos lo que es el ID cliente. Imagine que usted va a hacer una factura y usted, señor, regáleme su número de identificación, listo. Ahora busque el número de identificación del libro, listo. Fecha de factura y valor. Lo que pasa es que usted imprime esta factura, pero al momento de imprimirla se da cuenta de algo. No aparecería el nombre del cliente, sino simplemente el ID. Y no aparecería el ID del libro, o sea, no aparecería el nombre del libro, sino el ID del libro. Entonces, cada vez que yo necesite saber qué se vendió en esa factura, me tocaría ir a buscar ese ID, buscarlo aquí en el listado de libros para saber a qué libro es. Y eso sería doble trabajo. ¿Listo? Entonces, hay una forma, y eso es la parte importante, por favor, señores. Hay una forma en la que yo puedo hacer que mi factura automáticamente se comunique con libros y con solo el código saber qué libro estoy vendiendo, listo, y de igual forma me muestra el nombre o en su defecto que con el nombre de identificación o con el nombre me aparezca el nombre del cliente y sus datos, listo, eso se puede hacer.
pero debo tener muy claro un tema muy importante y es el tema que voy a explicar a continuación. Nos vamos guardando aquí para cuestiones de... Bueno, eso se está guardando bien. Listo, ya está guardado. Entonces, porque aquí aparece el botoncito sin activarse. Ya tenemos tres tablas, que si obviamente voy a ver la tabla cliente, ya sabemos que está con la información que hemos digitado. Listo. Tengo tres tablas. Recordemos que facturas no tiene absolutamente nada. Pero es porque actualmente yo necesito hacer que mi tabla empiece a hacer lo que llamamos nosotros relaciones. ¿Qué es una relación? Una relación son estas conexiones que hay entre una tabla y otra. Lo vamos a explicar más detallado en el siguiente artículo. Entonces, relaciones. Conceptos básicos sobre las relaciones. Una base de datos relacional permite la utilización simultánea de datos procedentes de más de una tabla. Es decir, que podemos usar los datos de una tabla en más de una ocasión. Sí, más de una tabla, es decir, poder relacionarlos, se llama eso. Al hacer uso de las relaciones se evita la duplicidad de datos. Eso es un dato importante. Porque puede pasar que por accidente... Dame un segundo, por favor. Un momento, por favor. Bueno, oh, qué pena, es que me entró una llamada. Muy bien. Listo, continuamos entonces. Como les venía diciendo, entonces estamos hablando, perdón, explicando lo de las relaciones. Entonces, al hacer uso de las relaciones se evita la duplicidad de datos. Entonces explico. ¿Qué pasa? Resulta y pasa que imaginen que ustedes están generando la factura. Entonces usted pone el ID del cliente.
Y en otra factura pone el mismo ID bueno, por ejemplo, mismo ID del mismo cliente. Entonces, ¿usted cómo sabe que no se está generando datos repetidos? Eso lo ayuda a hacer lo que son las bases de datos relacionados. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, si, bueno, en el caso de los clientes no sería tan importante porque un cliente puede generar varias facturas. Pero si, por ejemplo, vendemos de un solo libro, no podríamos repetir el ID porque al vender un libro este ya se terminaría. Entonces no podríamos volver a repetir ese mismo código. ¿Sí me va a entender? Si fuera ese el caso, pues obviamente tendría que tener cuidado y para eso me sirven las relaciones. ¿Listo? Entonces vamos a aprender a relacionar. Sigamos acá. Se evita la duplicidad de datos ahorrando memoria y espacio en el disco, aumentando la velocidad de ejecución y facilitando al usuario el trabajo con las tablas. Para conseguir una correcta base de datos relacional es imprescindible realizar un estudio previo del diseño de la base de datos, es decir, algo similar a lo que hicimos acá, tener muy claro qué es lo que se va a hacer y qué tipo de relaciones se van a establecer. Por ejemplo, ya sabíamos que la factura relacionaba con libros y con clientes, porque en la factura iban las claves principales tanto de libros como de clientes. ¿Ok? Entonces, para poder relacionar tablas así, deberá especificar un campo en común que contenga el mismo valor en las dos tablas. Eso ya lo hicimos. Y dicho campo será la clave principal en una de ellas. Eso ya lo hicimos. Recuerden, hemos creado la clave principal y de libro en libros y hemos creado la clave principal y de clientes en clientes. Lo que nos dice la explicación, que para poder relacionar tenemos que colocar las claves principales en una tabla, ¿cierto? Para poder relacionarlas. Entonces, por ejemplo, el ID cliente que está aquí en factura se relaciona con quién? Con el ID cliente que está aquí en clientes, ¿ok? Entonces, el ID cliente de aquí de factura se relaciona con el ID cliente que está aquí en clientes. Lo mismo, este del ID libro se relaciona con el ID libros. Cuidado, cuando ustedes hacen esta relación deben tener en cuenta que los datos deben ser iguales. Me explico. Por ejemplo, si este cliente tiene número, igualmente el ID cliente de acá debe decir número. No puede ser que aquí ponga texto y acá número porque no, inmediatamente causaría un error en la relación. Ahora, si se preguntan si aquí dijera autonumérico, como lo dice factura, y acá cliente, no podemos colocar autonumérico, sino que simplemente le colocaríamos número y dejaríamos ID cliente con autonumérico si ese fuera el caso. ¿Ok? Bien, continuamos. Entonces, bueno, las tablas se relacionan de 2 a 2, donde una de ellas será la tabla principal de la que parte la relación y la otra será la tabla secundaria destino de la relación. Entonces ya sabemos que simplemente de donde parte, que por ejemplo en el caso factura libros o factura clientes, de donde parte hacia donde va dirigida la relación. ¿Listo? Bien, sigamos. Tipos de relación. Aquí nos hablan de 3 tipos de relaciones en general. Relación uno a uno. Cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla y viceversa. Les ponía el ejemplo yo la vez pasada. Esta tabla podría tener una relación de uno a uno si yo tuviera la existencia de un solo libro y al venderlo perdiera esa existencia. Entonces no podría crear una factura con el mismo ID para varios libros. ¿Sí me hago entender? Porque solamente habría un libro por cada factura. ¿Sí me hago entender? Si ese fuera el caso, ponía un ejemplo hipotético, obviamente. ¿Listo? Entonces, ese caso sería de uno a uno, porque habría una factura por cada libro y un libro por cada factura. ¿Listo? Pero sabemos que eso no pasa en la vida real, ¿no? Porque en la vida real pues hay varios libros, se pueden vender varias versiones del mismo libro, ¿listo? Obviamente en la vida real no pasa eso, pero si tuviéramos un caso hipotético que solo pudiéramos vender por factura un solo libro, entonces simplemente el libro que se venda, como ya quedaría, ya no habría más existencia, entonces solamente habría una factura para cada libro. ¿Listo? Ese es un ejemplo muy claro de lo que es una relación de uno a uno. Entonces, cuando un registro de tabla solo puede estar relacionado por un único registro en la otra tabla y viceversa. Quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos dos tablas, una con los datos de diferentes poblaciones y otra con la lista de alcaldes. Una población solo puede tener un alcalde y un alcalde lo será únicamente de una población. Entonces aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Entonces que obviamente si tenemos un listado de pueblos y un listado de alcaldes, sabemos que un alcalde solamente puede ser alcalde de un solo pueblo y un pueblo solamente puede tener un solo alcalde. ¿Listo? Relación de uno a varios. Cuando un registro de la tabla, pues de la secundaria, solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla, o sea, la tabla principal,
y un registro de la otra tabla, tabla principal, puede tener más de un registro relacionado con la primera tabla, tabla secundaria, en este caso es lo que decíamos, de uno a varios. Entonces, por ejemplo, lo que teníamos, decíamos que una factura puede tener varios libros, o sea, en la vida real sería así. Claro, una factura podría tener varios libros, ¿listo? Es decir, que dentro de la factura podrían ir varios libros, ¿ok? Eso sería una relación de uno a varios, ¿listo? Muy bien, sigamos acá. Por ejemplo, tenemos dos tablas, una con los datos de diferentes poblaciones y otra con los habitantes. Una población puede tener más de un habitante, pero un habitante dependerá estar empoderado en una única población. Entonces aquí nos pone el ejemplo de que si tenemos poblaciones y habitantes, ¿listo? Entonces una población puede tener más de un habitante, porque una población puede tener varios habitantes, pero un habitante pertenecerá solo a una población, o sea, un habitante no podrá pertenecer a varias poblaciones. ¿Listo? Y relación de varios a varios. Cuando un registro de una tabla puede estar relacionada con más de un registro de la otra tabla y viceversa. En esto, por ejemplo, si las facturas no fueran identificadas con un único valor, pues podrían haber varias facturas para varios clientes, es decir, tener de varios y varios, que sería el tipo de relación. Por ejemplo, tenemos dos tablas, una con los datos de clientes y otra con la de artículos que se venden en la empresa. Un cliente por realizar un pedido con varios artículos y un artículo podrá ser vendido a más de un cliente, porque hay varias existencias de ese artículo, ¿no? Relaciones varios a varios se suelen representar definiendo una tabla intermedia entre las dos tablas. Siguiendo el ejemplo anterior sería definir una tabla de líneas de pedido relacionada con los clientes y con los artículos. Nos ponen el ejemplo de lo que nosotros queremos hacer, que es una tablita para ese elemento. Obviamente que lo que nos dice es que cuando creamos esta tablita, automáticamente es para establecer una relación de varios a varios. ¿Listo? Pero recuerden que en este caso es un caso hipotético, ¿sí? Porque bueno, si un cliente, o sea, un cliente sí puede tener muchas facturas, ya lo sabemos. ¿Listo? O sea, un cliente puede tener muchas facturas porque él puede haber realizado varias compras, venir varias veces a la tienda y realizar varias compras. Pero esa única factura solamente tendrá, ese código solamente tendrá asignado a un cliente. O sea, no puede haber ese código con varios clientes. Por eso este caso no es la relación de varios a varios. ¿Listo? Si este número no estuviera, pues claro, o sea, en una factura puede ir varios clientes. ¿Listo? O bueno, podríamos aquí agregar varios clientes, entonces ya sabemos que en una factura pueden ir varios clientes, aunque eso en lógica no se representa de esa manera. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se crea la primera relación? Para relacionar en Access, primero debemos crear las ventanas de relaciones, debemos hacer clic en el botón de relaciones que se encuentra en la pestaña de datos. Aparecerá el cuadro de relaciones, simplemente seleccionamos las que queremos hacer las relaciones y nos aparecen unos cuadritos como este. Después de que hemos visto esos cuadritos, entonces debemos establecer las líneas de conexión y entonces nos dice, para crear la relación, ir al campo de relación de la tabla principal, en este caso, ejemplo, código, pulsar el botón izquierdo del ratón y manteniendo pulsado arrastrar al campo del código tabla secundaria, código. Soltar el botón del ratón aparecerá el siguiente cuadro, que es para modificar las relaciones. Listo. Y en la parte superior deben estar los nombres de las tablas relacionadas, datos extras, y debajo de los nombres de los campos de relación, ejemplo, código y código. Ojo, siempre deben ser campos que contengan el mismo tipo de información y por lo tanto del mismo tipo. Observen la parte inferior del tipo de relación que se asignará dependiendo de las características de los campos en relación, en nuestro caso uno a varios. Activar el recuadro exigir integridad referencial haciendo clic sobre este. Si se desea, se puede activar las casillas de actualizar en cascada de los campos relacionados y eliminar la cascada de los registros relacionados. Para terminar de hacer clic sobre el botón crear, se creará la relación y esta aparecerá en la ventana relaciones. Muy bien. Integridad referencial. La integridad referencial es un sistema en que la regla se utiliza Access para asegurarse de que las relaciones entre registros de las tablas son válidas y que no se borren o cambien datos relacionados de forma accidental. Al exigir integridad referencial en una relación, estamos diciéndole a Access que no deje introducir datos en la tabla secundaria si previamente no se han introducido el registro relacionado en la tabla principal. Por ejemplo, tenemos una tabla de habitantes y una tabla de poblaciones. En la tabla de habitantes tengo un campo población que me indica qué población vive el habitante. Las dos tablas deberán estar relacionadas por el campo población. En esta relación de tipo, uno de los varios de la tabla, poblaciones es la tabla principal y la tabla de habitantes la secundaria. Si marcamos la casilla de integridad referencial, no nos dejará asignar a un habitante una población que no exista en la tabla de poblaciones. La integridad referencial dispone de dos acciones asociadas. Bueno, esto de la integridad referencial, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el momento en que nosotros vamos a crear esas relaciones, nosotros debemos tener muy claro que no podemos, por ejemplo, si le exigimos integridad referencial, quiere decir que no podemos aquí colocar un ID de un libro que no exista en nuestros libros. ¿Sí? Eso se llama integridad referencial. Es decir, si coloco un código que no existe aquí, el programa va a decir, hey, este código no existe.
Ok, vamos a hacer el ejemplo entonces de esto que son las relaciones para ver cómo trabajan y cómo funcionan. ¿Listo? Entonces vamos acá. ¿Cómo hacemos para insertar las relaciones? Entonces en este caso nos vamos al módulo, en este caso por acá, herramientas de la base de datos. En el módulo herramientas de las bases de datos, nosotros tenemos una opción que se llama relaciones. Al hacer clic en él, nos va a decir qué queremos relacionar. Obviamente tenemos una tablita con tres elementos, ¿no? En este caso clientes, facturas y libros. Obviamente quiero relacionar esas tres. Quiero relacionar esas tres, las clientes, facturas y libros. ¿Listo? Entonces simplemente selecciono clientes, hago clic en agregar. ¿Listo? Selecciono facturas, hago clic en agregar y luego selecciono libros y hago clic en agregar. Muy bien, le doy cerrar y miren, es algo muy curioso porque parece mucho a lo que hicimos o a la maqueta que hicimos al comienzo de nuestro ejercicio, porque nosotros hicimos esta maqueta antes de comenzar con la base de datos, pero les digo que es tan importante que usted antes de comenzar a hacer la base de datos haga las relaciones, porque si no, no tendría ningún objetivo específico al momento de trabajar, o sea, haría todo ahí como por hacerlo, pero no tendría un objetivo específico. Bien, ahí los tenemos, entonces simplemente minimizo y hago la relación. Entonces aquí esto lo puedo mover tal cual como era ya. Y aquí viene la parte importante. Muy bien, vamos a hacer las relaciones. ¿Quién es la tabla principal? En este caso podemos decir que es facturas. ¿Listo? Y vamos a relacionar el ID de clientes con el nombre, pero con el ID de clientes. Entonces vamos aquí, ID de clientes, hacemos clic sostenido y llevamos a ID de clientes. Aquí nos dice, modificar las relaciones, tabla o consulta clientes a tabla o consulta facturas. Le puedo decir que exigir integridad referencial, que quiere decir lo que acabamos de hablar, que si un dato no está en el otro, pues no se puede poner. Listo, actualizar en cascada campos relacionados, eliminar la cascada de registros relacionados. Le vamos a dar crear y miren que se nos acaba de crear una relación de unos a muchos. O sea, un cliente puede tener muchas facturas, ¿listo? Pero, bueno, un cliente puede tener muchas facturas, sí, un cliente puede tener muchas facturas. Pero recuerden que cada factura pertenece a un cliente, ¿listo? Aquí vamos a hacer lo mismo. En este caso, este es la relación de ID libro. Vamos acá, nos vamos a buscar aquí a ID libro. Nos aparece libros y de libro, exigir integridad referencial, listo, y le vamos a dar crear. Bien, aquí hemos creado nuestra relación. También, vuelvo y reitero, una relación de, de que un libro puede tener muchas facturas. Ah, bueno, en este caso lo hicimos así, sí. Un libro puede tener muchas facturas, listo, o sea, podemos vender varias veces ese libro, listo. Pero bueno, cada factura tendrá un solo libro, listo. Bien, entonces ahí tenemos lo que son las relaciones, ¿ok? Esto ya va a quedar estipulado allí, o sea, esto va a estar intrínseco en el programa. ¿Listo? Usted no lo va a ver de ninguna forma, al menos que ejecute algo que haga ver las relaciones. ¿Listo? Entonces veamos acá la explicación. Bueno, nos dice que hay dos tipos de integridad referencial. Actualizar la cascada en los campos. Hace que cuando se cambie el valor del campo de la tabla principal, automáticamente cambiará los valores de sus registros relacionados a la tabla secundaria. Por ejemplo, si cambiamos el nombre de la población ontiente por onite en la tabla de población, aumenta automáticamente la tabla de habitantes, todos los habitantes de ontiente se cambiarán a onillén. Entonces, en este caso, quiere decir que, por ejemplo, si yo aquí digito la información de un nuevo cliente, perdón, de un nuevo cliente, pues obviamente ese cliente va a aparecer acá. ¿Listo? Eso es actualizar en cascada. O sea, en caso tal de que yo quisiera, digámoslo, crear o actualizar nuevos campos. Bueno, en este caso no clientes, sino por ejemplo, ¿qué le pongo por ejemplo allá? Por ejemplo, la editorial de un libro. Puedo cambiársela y automáticamente cambiará en la tabla. Eliminar en cascada de registros relacionados. Cuando se elimina un registro de la tabla principal, se borrarán también los registros relacionados a la tabla secundaria. Por ejemplo, si borramos la población non teniente en la tabla de posiciones, automáticamente todos los habitantes de don teniente se borrarán de la tabla de habitantes. Si no marcamos ninguna de las opciones, no nos dejará ni cambiar el nombre de una población ni eliminar una población si éste tiene habitantes asignados. Añadir tablas a la ventana de relaciones. Si ya hemos creado una relación y queremos crear otra, pero no se dispone de la tabla en la ventana de relaciones, debemos añadir la tabla a la ventana. Primero nos situamos en la ventana de relaciones haciendo clic en el botón relaciones en la pestaña herramientas de base de datos. Para añadir en la tabla, hacer clic en el botón mostrar tabla en la parte de diseño. Aparecerá el cuadro para mostrarle a la parte anterior, añadir las tablas necesarias, cerrar el cuadro y quitar las tablas de la ventana de relaciones. Seguiremos eliminando una tabla de la ventana de relaciones. Primero nos situamos en la ventana relaciones haciendo clic en el botón relaciones en la pestaña herramientas de base de datos. Después elegir entre bueno, elegimos los elementos y simplemente los eliminamos. Hacer clic en la tabla
seleccionada y al hacer clic el botón ocultar en la tabla de diseño. Bueno, esto en caso tal que queremos ocultarla, podemos modificar las relaciones o eliminarlas. Listo, ya ahorita les muestro esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Hacer clic en modificar, podemos modificar las relaciones. Si hay un cuadro de diálogo, bueno, aquí podemos modificar. Listo, borrar el diseño. Ok, listo. Y por aquí ya, bueno, con eso ya finalizamos lo de las relaciones. Ok, entonces lo que nos dice ahí es que esto se puede eliminar. Por ejemplo, yo podría quitar, eliminar este elemento, ocultar esta tabla. Podría modificar estas relaciones, por ejemplo, modificar relación si no estoy de acuerdo para actualizar en cascada o eliminar registros de datos relacionados. Qué pena, denme un segundo, perdón por acá. Muy bien, listo. Y puedo modificar si quiero cambiar la tabla, si quiero cambiar la relación, en fin. Bien. Bueno, la pregunta es, ¿para qué, ¿para qué me sirven las relaciones? Pues bueno, ya verán, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. ¿Listo? Para que veamos, bueno, nos dice que queremos guardar, le digo que sí, ya eliminé las relaciones, tranquilo. Cuando yo cerré ahí no quiere decir que haya eliminado. Si voy a herramientas, voy a relaciones, pues voy a seguir viendo las relaciones. Simplemente que cerré ese cuadro y obviamente voy a poder seguir entrando, pero ya sé que tengo los datos relacionados. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces vamos aquí al formulario, perdón, clientes no, disculpen. Vamos aquí al formulario facturas. ¿Listo? Vamos a hacer algo curioso con el formulario facturas. Voy a cambiar a la vista de diseño. Y bueno, el ID de factura sí lo vamos a ver que se mete automáticamente, pero el ID cliente sí le voy a hacer un pequeño cambio. Tanto al ID cliente y al ID libro. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero voy a eliminarlos, que puede sonar un poco feo, pero sí los voy a eliminar. Voy a ampliar esto de tamaño para que queden unos espacios más grandes, poder trabajar más fácilmente. Perdón, agregué fue el pie del formulario y no quiero agregar desde la parte de arriba. Listo, ahí voy a dar más espacio para trabajar. Listo, voy a eliminar también el ID libro. Listo, eliminar. Ok, y elimino el ID libro. Bien, ok, listo. Bueno, en este caso voy a mover estos valores que necesito moverlos más para abajo para que me den un poquito más de espacio para trabajar aquí. Bien, por ejemplo, quiero que miren lo siguiente que voy a hacer. Listo, para que lo tengan muy en cuenta. Yo borré el ID cliente y el ID libro. Es decir, borré los datos donde tengo que escribir lo del cliente y borré los datos donde tengo que escribir lo del libro. ¿Por qué? Vamos a ver. Lo que pasa es que hay una opción que yo puedo usar acá. Vamos a hacer clic aquí. Que es, ¿dónde está? Se me perdió, aquí está. Esta que se llama cuadro combinado. ¿Listo? Vamos a aprender a trabajar con un cuadro combinado. Entonces doy clic en cuadro combinado y me dibujo aquí el cuadro combinado. Listo. Bien, me dice, pongan atención. Este es el asistente que crea un cuadro combinado, que se muestra una lista con los valores que puede elegir como desea que el cuadro combinado obtenga sus valores. Entonces me dice, deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta, escribir los valores que desee, buscar el registro en el formulario según el valor que he seleccionado en el cuadro combinado. Entonces me dan tres opciones. ¿Cómo quiero encontrar mi información? O sea, ¿cómo quiero que cuando haga clic me encuentre? Deseo que el cuadro combine, busque valores en otra tabla o consulta. Claro, eso es lo que quiero, que busque en otra tabla. Bueno, me dice, ¿qué tabla o consulta debe proporcionar los valores para el recuadro combinado? Entonces, por ejemplo, estamos aquí y vamos a crear el ID cliente. Entonces, obviamente, el ID cliente está en clientes. Listo, le doy siguiente. Ahora me dice, ¿qué campos de clientes contienen los valores que desea incluir en el cuadro combinado? Entonces, quiero que aparezca el ID del cliente y el nombre del cliente. No vamos a poner mucha información, yo voy a poner dirección, teléfono, listo. Pero vamos por ahora, para que vean el ejemplo, esos dos. Listo. Puede ordenar los registros por un máximo de 4 campos de forma descendente. Entonces vamos a tener que primero seguirle el cliente y luego nombre. Listo. Bien, vamos a darle siguiente. Y me muestra cómo se mira, qué ancho desea que tengan las columnas del cuadro combinado. Le voy a decir que tenga un poquito más de ancho para que se vea todo. Y le doy siguiente. Recordar el valor utilizado más adelante. Almacenar el valor en este campo. ¿En cuál campo lo vamos a almacenar? Lo vamos a almacenar en el campo ID cliente. ¿Listo? Vamos a darle siguiente. Me dice, ¿qué etiqueta vamos a usar para el cuadro combinado? Le vamos a colocar ID cliente. Listo. Muy bien. Finalizar.
Ok, bien, bueno, aquí necesito cuadrar esto un poco. Listo, me estoy acercando en este caso. Vamos a mostrar esto acá. Listo, necesito mover este elemento aquí para que se mire. Listo, pero que no me está dejando trabajar uno solo. Ajá. Exacto. Bueno, acabo de crear una combinación. Listo. Bueno, este que vaya aquí. Ok, y este que quede bien pegadito allí. Listo. Veamos, aquí no se ve nada. Ve, aquí no se ve nada. Simplemente hice el diseño. Esto es un cuadro combinado, vuelvo y reitero. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué hice? Vamos a guardar los cambios. Listo. Y simplemente voy a cambiar a la vista formulario. Muy bien, aquí me aparece nuevo. Y miren lo que me aparece en el cliente. Hago clic aquí y me permite elegir, escuchen muy bien, me permite elegir automáticamente el cliente que yo necesite. O sea, no tuve que venir yo mira, por ejemplo, no tuve que venir yo y ponerme ¿a qué? A buscar el código, a saber cuál cliente tengo. No, aquí simplemente selecciono el cliente que necesito. ¿Listo? De igual forma vamos a hacer lo mismo con el campo libros y de libros. ¿Listo? Para no tener que digitar cada uno de los libros. ¿Listo? Vamos a cambiar a la vista de diseño. Listo, espérate. Ah, bueno. Y cometí un error que fue hacer este registro. No tengo el botón eliminar. Bueno. Bueno, aquí me dicen, vean. No puedo salir porque como le di clic aquí y con solo clic aquí tengo que agregar a alguien. O sea, me toca agregar a alguien. Entonces, inmediatamente me está diciendo que no puedo crear o que no puedo trabajar con este registro. ¿Listo? Entonces vamos a crearlo. Alicia Bermúdez, fecha, vamos a elegir una fecha cualquiera. Y valor 10.000 pesos. 10, 1, 2, 3. Listo. Esto para yo poder pasar a la siguiente. Ah, no. Es porque no he creado la vista. Perdón. Es porque no he creado el libro. Y obligatoriamente me pide, como están relacionados, me exige que tengo que pasar a la vista libros. ¿Listo? Sí, pero no tengo cómo paso si no tengo el archivo libros. Y el problema es que aquí no me va a salir. En que entré en un bloqueo. Listo. Entré en un bloqueo. Listo, ya. Estaba en un bloqueo porque cometí el error perdón, de no crear el ID libro de una vez. Entonces, al no crear el ID libro, pues como yo acabo de decir que estas tablas están relacionadas, o sea, entonces me está pidiendo que lo que yo escriba aquí tiene que estar en la otra tabla. Y como yo exigí integridad referencial, o sea, que lo que escriba esté obligatoriamente en la otra tabla. Y como no escribí nada, porque no había agregado el ID de libros, entonces automáticamente me generó ese error. Si ven que acá no puedo salir porque me bloqueó. ¿Por qué me bloqueó? Por culpa de la relación. Porque yo mismo elegí que tuviera integridad referencial, es decir, que lo que escribiera en libro, en ID libro, tenía que existir en libro. Al no escribir nada y seleccionar un cliente, pues automáticamente me decía, no, o sea, usted me está seleccionando un cliente, pero no me está diciendo a qué libro va en la factura. Y como ya establecí una relación, pues me obliga que tengo que agregar el libro. Entonces vamos a crear ahorita sí el de cliente. Lo mismo, miren cuál fue el paso para que se lo graben. Vamos a primero y elegimos el cuadro combinado. Listo. Elijo el cuadro combinado, me dice, deseo que el cuadro combinado busque los valores de otra tabla o consulta. Obviamente que sí. En este caso, ¿cuál tabla? Pues obviamente lo que voy a hacer aquí ahorita es el I de libros. Por lo tanto, la tabla a la cual voy a sacar la información es la tabla libros. Listo, hago clic en siguiente. Entonces me dice, ¿qué campo de libros contiene los valores que desea? Entonces, en este caso, el I del libro, que es el valor, y nombre del libro. No vamos a poner autor, editorial, sino solamente nombre del libro. Si yo coloco autor, ahí me aparecerá al lado el nombre del libro, el autor, qué tipo de cosas. Bueno, podríamos colocarlo como para hacer el ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Vamos siguiente. Me dice, para ordenar los registros en orden ascendente, le voy a decir que quiero primero I del libro, luego nombre del libro y por último autor del libro. Listo. Le doy siguiente. Me dice ocultar la clave se recomienda. Bueno, en este caso
Me dice que si lo que hice a rato, o sea, si quiero que se vea el ID del libro o si no quiero que se vea. Si quiero que se vea, vamos a hacer todo que se vea, van a dar cuenta que va a quedar un poquito largo, ¿listo? Aunque pues no me gusta mucho porque realmente cuando elegimos se va a ver el ID y no se va a ver el nombre, que es lo que más me gusta. Eso lo hemos podido hacer con el usuario, pero bueno, démoslo aquí como para que lo vean ahorita. ¿Qué pasa si no oculto, si no que dejo que se vea el ID del libro también? Vamos aquí a modificar el ancho de esto, este lo vamos a dar más larguito y eso, ahí. Siguiente, y me dice, cuando seleccione una fila del recuadro combinado puede guardar el valor donde quiero que se guarde. Entonces, obviamente quiero que se guarde en ID libro. Siguiente, eh, almacenar el valor en este campo, perdón, ¿qué era el anterior? Disculpen. Cuando seleccione la fila en el recuadro combinado puede guardar el valor de la misma en la base de datos o puede utilizar el valor más adelante para ejecutar la acción. Elija el campo que identifica únicamente esta fila, que columna en el cuadro combinado contiene que el valor que desea guardar. Ah, listo, sí, ID libro y dónde lo quiero guardar, obviamente en donde dice ID libro. ¿Listo? Le doy siguiente y ahí le colocamos ID libro. Ok, y le damos finalizar. Bien, ahí ya nos quedó, como se pueden dar cuenta, igualmente que en el anterior. Listo, tenemos ¿qué? El ID, así como tenemos el ID, ahora tenemos el ID del libro. Obviamente este lo pongo aquí. Va a quedar un poco largo porque como dije, exageré al colocarle que me muestre el ID, que me muestre el nombre, que me muestre el autor. Pero bueno, vamos a verlo. Listo, ahora sí ya con esto, porque ya tengo el ID cliente y el ID libro, y como hice una relación en estas dos, con las dos tablas, clientes y con la tabla libros, pues me obliga a que tengo que llenarlas. Listo, ya ahorita sí la tengo. Entonces vean, guardar, ok, paso a la vista formulario, y aquí sí ya tengo que obligatoriamente hacer mi ejercicio. Esta es mi factura. Al igual que la anterior, podemos agregarle los elementos, ¿no? O sea, podemos eliminar, podemos crear. Ya saben que eso lo hicimos la vez pasada. Vamos aquí, por ejemplo, a usar el formulario de cliente y hacerlo con el de clientes. Listo, la paso a la vista de diseño. Listo, y como ya hemos hecho esto, vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a copiar. Perdón. Ahí que fue la imagen. Listo, ahora sí. Copiar. La pego acá. Listo. Entonces, aquí. Cambiamos este nombre. Recuerde que no sería cliente, sino nueva factura. Listo, ahí está. Bien, vamos aquí al formulario clientes. Ya saben, sacamos esto para eliminar si caso tal de que queramos eliminar alguna factura. Listo, ya esta la pasamos por acá también. Ok. Listo, y ahora vamos a elegir esta que sería la buscar para buscar una factura en caso tal de que necesitáramos buscar una factura. Esto ya es decoración, ya saben, esto ya es cuestión de lo que uno quiera hacer. O sea, no necesariamente tiene que ser así como yo lo hice. Usted puede elegir su propio, digámoslo, diseño y trabajar a su propia manera. Eso fue algo que yo me inventé ahorita como para hacer el ejercicio. Pero vuelvo y reitero, ustedes pueden elegir la forma que ustedes quieran. En este caso acá tengo estos que son las de seguir, las de continuar. Y me voy a crear, bueno, no podría crearme más de ciertas facturas porque tengo solamente 5 libros para vender. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver si hice bien la integridad referencial para modificarla en caso tal de que no. Porque si que tal termine vendiendo 6 libros y me repita uno, quiere decir que dejé una referencia de uno a muchos. ¿Listo? Bien. Ahí está. Listo. Bueno, entonces quito esto de formulario de los clientes. Digo que sí. Bueno, ya ahí dejamos. Y aquí simplemente guardo estos datos y paso a la vista formulario para comenzar a trabajar con la factura. Listo. Voy a guardar estos datos mientras tanto aquí rápidamente. Bien. Ahora, recuerden que facturas está vacío. Listo. Y recuerden que en facturas, aunque allá en formularios vamos a ver los nombres del cliente, el nombre del libro, aquí nunca, aquí siempre va a aparecer son los códigos, no van a aparecer los nombres, recuérdenlo, aquí van a aparecer. Por eso es mejor trabajar en los formularios, porque en los formularios se puede hacer ese tipo de cosas, como un cuadro combinado, para que sea más sencillo mostrar los nombres de los diferentes elementos. ¿Ok? Bien, vamos entonces a coger la factura. Bueno, nueva factura. Bueno, primero, aquí en ID factura no tengo que hacer nada porque este es un número automático. Se va a insertar de forma automática a lo que yo comience a llenar la información. Pongan atención. Y de cliente. Entonces vamos a hacer que Alfonso Cano vino a nuestra tienda. ¿Listo? Y, pues miren, yo borré el anterior registro, lo borré. El registro número 1 se borró porque como les dije fue un error que tuve. Y mira que automáticamente nos lo numera con el número 2.
El uno está borrado, pero no vuelve a iniciar desde el uno, no, arranca desde el 2 indicando que el registro quedó borrado. Y del libro, entonces, Alfonso, ¿qué libro compró? Miren lo que decía, el código, el nombre del libro y el editorial. Entonces compró Sin Sajo, pero si ven que se ve ese el código, no se ve el número del libro. Listo. Fecha de factura, pongámosle cualquier día. Listo. Valor del libro, colocámosle que valió 25.000 pesos. Listo. Y muy bien. Hecho esto, le doy nueva factura y ya. Listo, miren, acabo de crear mi primera venta. ¿Sí vieron? Acabo de crear mi primera venta. Puedo ir a ver la tabla de facturas para ver cómo se llenó. Y lo que les digo, a pesar de que ahí se ven los nombres, fíjense que acá se logra ver, son solamente los códigos. Pero hace más fácil que la persona que está llenando la información, en vez de ponerse a buscar código por código, simplemente elija el nombre, ¿no? Vamos a ver si, bueno, vamos a ver si puedo modificar este recuadro. Vamos a modificar un momentico este recuadro. Clic derecho. Aquí está. No, como que. Muy bien, sí, está bien. Aquí me muestra los valores de ese campo que estoy trabajando. Déjame ver, déjame ver. Era a ver si quería. Para ver si podía cambiar el. Bueno, no me muestra la opción. Vamos a hacer algo más simple. Simplemente lo voy a eliminar y lo voy a volver a crear de nuevo. Listo. Estas son las propiedades del documento de este. Formato, datos, eventos. Otras. Es que aquí nos muestra o sea, la configuración de estos elementos. Voy a borrar aquí para que me dé cuenta. Sino que lo que no quiero es que se me muestre el IDE. O sea, no quiero que se me muestre el IDE porque realmente al momento en que se me ve el IDE quedo como muy... O sea, no me gusta que se vea el número. Así como me gusta más que se vea como se ve el... Como dejé como dejé el... ¿Qué? Como... Deme un segundo, qué pena. Hola Fernanda, muy buenas tardes. Sí, Fernanda, precisamente estamos trabajando de 3 a 5 de la tarde. Estoy con ellas en este momento en clase. Hola Fernanda, muy buenas. Entonces, bueno, ¿venimos qué? Entonces venimos aquí y como se pueden dar cuenta, ya, bueno, vamos a crear. Entonces, ¿qué es lo que digo que de pronto no me gusta mucho? Y es lo siguiente, bueno, aquí nuevo, el ID cliente ya saben, es esto, que yo puedo elegir y que quedara el nombre del libro aquí en la factura, ¿sí? Luz Alicia, y no así porque yo elijo aquí me aparece el nombre, obviamente, por ejemplo, Ciudad Esmeralda, vendo Ciudad Esmeralda, pongo la fecha de Ciudad Esmeralda, listo, pero, bueno, este valió, vamos, 30.000. Entonces, 2 3. Entonces, automáticamente bueno, aquí me aparece automáticamente 3. Me aparece el código. O sea, yo selecciono el nombre, pero me aparece el código. O sea, aquí puedo ver cuál es, Ciudad Esmeralda, y me parece que ese es el código. Pero entonces yo hubiera podido hacer lo mismo que acá. O sea, no mostrar el código, que fue lo que hice en esta, que dejé la casillita que decía ocultar ID para que no se me viera el ID. Obviamente que en la tabla factura va a quedar visible el elemento factura, ¿no? O sea, obviamente va a quedar perdón, el ID, o sea, el código ahí en factura, pero como es que en este momento estamos en el formulario, lo que hace que sea más sencillo trabajar en ese sentido. Entonces, ¿por eso qué? Por eso podemos trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, ahí lo puedo crear de nuevo, vuelvo y reitero, ahí simplemente podría crearla de nuevo si quisiera. Ahí podría crearla de nuevo, pero en este caso no voy a crearla de nuevo. Voy simplemente a dejarla tal como está. ¿Listo? Muy bien. Ok. Bien, entonces ahí vamos a hacer algunas operaciones. Bueno, ya hice la segunda, esta Alicia. Bueno, vamos a ver qué pasa con mi relación. Vamos a ver, porque ojo que voy a hacer algo que no se van a dar cuenta. Voy a coger otro cliente. Recuerden que sí pueden haber varios clientes con varias facturas, así que no hay problema. Veamos si puede haber clientes con varios libros. Vamos acá. Entonces, ya vendí Ciudad Esmeralda. Vamos a ver si al elegir otra vez Ciudad Esmeralda me va a dejar. Si me deja es simplemente porque la relación que establecimos es una relación que deja permitir varios elementos en uno solo. Vamos a darle nueva factura. Y sí, como se dan cuenta puedo tener repetidos, perdón, puedo tener repetido facturas. Vamos acá y se van a dar cuenta que tengo dos libros vendidos. Miren. Por la relación lo pude hacer, miren. O sea, dos libros vendidos del mismo elemento. O sea, si ven que es el mismo código, miren, es el mismo código. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues automáticamente nosotros con esto lo logramos gracias a las relaciones que se establecieron.
¿Listo? Dichas relaciones nos permitieron hacer ese tipo de cosas, poder generar esta información. Bueno, ¿qué nos compete a continuación? Entonces, esta es la forma en que nosotros tenemos de almacenar información dentro de las bases de datos. ¿Ok? Así podemos almacenar toda la información que nosotros quisiéramos. Bueno, aquí llevamos 3 facturas, todavía no hemos comenzado con la cuarta, pero podemos hacer todas las facturas que nosotros queramos. ¿Listo? Ahora bien, como se dieron cuenta, primero, las bases de datos nos permiten ser muy gráficos, es decir, por ejemplo, establecer nuestras propias configuraciones a nivel gráfico para mostrar las opciones que se requieran. ¿Ok? Eso es por un lado. Lo segundo, mostrarnos, digámoslo, la información de manera ordenada y relacionada, porque lo más importante es eso, que las bases de datos relacionadas permitan establecer las relaciones para yo trabajar de una forma más sencilla y más simple. Ahora bien, ¿qué se debe tener en cuenta o deben ser muy específicos al momento de trabajar con las bases de datos? Las bases de datos se hacen con unos objetivos. En este caso, el objetivo principal de la base de datos es simple y sencillamente almacenar información para posteriormente trabajarla con la tabla facturas. ¿Listo? Que es donde nosotros vamos a relacionar los clientes con los respectivos libros que se adquieren. ¿Listo? Entonces, eso. Pero un dato más importante también en las tablas es poder, digámoslo, hacer consultas. Es decir, poder consultar información. Por ejemplo, si yo tengo un programa o una base de datos bien compleja, yo quiero saber cómo hago para que la base de datos me devuelva, por ejemplo, cuántas veces vendí cierto libro. Quiero saber qué cliente compró más. ¿Sí? Quiero tener un conocimiento acerca de los elementos por ejemplo, si fuera una tabla de una base de datos más compleja como la de un supermercado, qué productos se agotan más rápido, qué productos y de qué marcas son los que más lleva la gente, qué productos queda poca existencia en el inventario, bueno, pero eso ya sería para bases de datos más complejas. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué debemos aprender a hacer ahora? Consultas. Lastimosamente, esta base de datos que estamos viendo, que es nuestro primer ejemplo, que espero que lo tengan bien claro, ¿listo? Esa base de datos, que es nuestro primer ejemplo, lastimosamente está muy limitado, puesto que no tiene mucha información, que es lo que necesitaríamos para poder trabajar de la manera correcta dentro de una base de datos al momento de hacer consultas. ¿Listo? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con una base de datos alterna, una base de datos ya con mucha información. ¿Listo? Obviamente ya les expliqué cómo se realizan los procedimientos para almacenar esa información. Obviamente que hay bases de datos que son mucho más complejas, con muchas tablas, con muchas columnas. Entonces nosotros tenemos que usar una tabla, perdón, una base de datos, no esta, porque esta tiene muy poquita información para hacer una consulta, aunque pueda hacer un par de ejercicios como para que lo entiendan, ¿no? Pero normalmente para hacer una consulta necesito mucha información, o sea, alimentar la base de datos, o sea, que esta base de datos hubiera funcionado en nuestra tienda y que hubieran comprado hartísimos libros varios clientes, entonces tener un conglomerado de datos y de información de cada uno de esas facturas y de esta forma poder hacer consultas, como saber cuáles fueron los libros que más se vendieron, saber, bueno, lastimosamente en Access, cuando vamos a hacer consultas, aquí ya lo vamos a explicar, vamos a dar cuenta de cierto aspecto. Por ejemplo, aquí vamos acá. Tipo de consultas. Nosotros podemos hacer varios tipos de consultas. Las consultas son los objetos de una base de datos que permiten recuperar datos de una tabla, modificarlos e incluso almacenar el resultado en otra tabla. Es decir, que podemos crear hasta tablas adicionales donde vamos a ver los resultados de lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, una tabla con los productos más vendidos. ¿Sí? Entonces, eso podemos hacer con las tablas. Por ejemplo, tenemos consultas de selección, consultas de acción y cómo se debe crear una consulta. ¿Qué son las consultas de selección? Son las consultas que extraen o nos muestran datos, muestran aquellos datos de una tabla que cumplen los criterios especificados. Una vez obtenido el resultado podrá consultar los datos para modificarlos. Esto se podrá hacer o no según la consulta. Una consulta de selección genera una tabla lógica. Se llama lógica porque no está físicamente en el disco duro, sino en la memoria del ordenador y cada vez que se abre se vuelve a calcular. Es decir, la consulta de selección es cuando nosotros establecemos, por ejemplo, que queremos ciertas cosas, por ejemplo, productos que tengan un precio mayor a tal o productos que han tenido una venta superior a tanto, y se nos va a mostrar solamente esos productos que tenemos allí a la disponibilidad. Deme un segundo. Bien. Ahora bien, ¿qué es una consulta de acción? Veamos qué es una consulta de acción. Son consultas que realizan cambios a los registros, es decir, consultas donde yo hago cambios
a los diferentes registros que tengo. Existen varios tipos de consultas de acción o eliminación, de actualización de datos anexados y de creación de tablas. Es decir, por ejemplo, si deseo actualizar un gran conglomerado de datos, lo puedo hacer durante consultas de acción. Entonces, para resumir, las consultas de selección es como para ver qué datos quiero ver, así de simple, resumámoslo en eso, es para ver qué datos quiero ver. Y las consultas de acción son las que me permiten modificar los registros, es decir, modificar los datos que tiene la tabla. Si no fui muy específico en ese sentido, le reitero que aquí ya no hablamos de filas, columnas aquí dentro de las tablas, sino que hablamos de campos, que son estas columnas, campos, y registros, que es cada dato que metemos dentro de nuestra tabla. O sea, estos datos, por ejemplo, esto que di de cliente, todo esto son los registros, ¿ok? Todo esto conlleva a un registro. En pocas palabras, en las bases de datos, lo que llamamos columnas en Excel son los campos y lo que llamamos filas en Excel son los registros. ¿Listo? Ahora bien, los campos son los títulos de cada uno de los elementos que lleva cada registro. Y los registros, pues obviamente es la información de, por ejemplo, en este caso, de las facturas o de los libros o de los clientes. Esos son los registros. Entonces, un registro, por ejemplo, es un cliente. Un registro es una factura. Un registro es un libro. ¿Sí me van a entender? Con sus respectivos datos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro esto, cuando vayamos a hacer nuestras primeras consultas. Bien. Pero por ahora, vamos a dejar hasta acá. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá. Eh, Vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Ya mañana continuamos. Recuerden, misma hora, mismo canal. Mañana tenemos por este mismo horario. Recuerden que vamos a tratar de 3 a 5 de la tarde. Hoy fue un poquito más por lo que me demoré un poquito más en conectarme. Pero bueno. Listo, señores. Entonces voy a pausar las